¿Alguna vez te has sentido como si no encajaras? Como si una parte profunda de ti viviera en un universo paralelo, lleno de visiones y revelaciones, mientras el mundo real te exige una y otra vez que seas normal? Si la respuesta es un rotundo sí, prepárate, porque lo que Carl Jung, uno de los gigantes de la psicología, nos advirtió es chocante, y es una verdad oculta que la mayoría preferiría no ver. Te sientes estancado, con una falta de propósito que te carcome, ¿verdad? O quizás el miedo a fracasar, a no ser quien realmente eres, ¿te paraliza? Esa angustia silenciosa, esa sensación de que algo vital te falta, es la señal de que has ignorado una alerta urgente de tu propia alma. Si eres un intuitivo introvertido, estás en la mira. Tu mente, esa que capta profecías y símbolos antes que nadie, es un tesoro, pero también una fuente de peligro si no sabes cómo manejarla. Muchos viven con esa tensión constante entre su rica vida interior y las exigencias de un mundo materialista que no entiende ni valora lo que llevas dentro. ¿Estás cansado de sentirte inadecuado, de luchar contra una incomprensión que te aísla psicológicamente? El diablo de la desconexión acecha, susurrándote que tus verdades son locuras, que tu visión de Jesús o tu lectura de la Biblia son solo fantasías. Pero basta de repetir los mismos patrones limitantes. Este video no es más de lo mismo. No te daré superficialidades. Te prometo una revelación que puede cambiarlo todo. Vamos a bucear en los peligros psíquicos, las trampas de la intuición que te acechan, y te mostraré el camino para integrar esa fuerza descomunal sin que te arrastre al abismo de la disociación o la inflación del ego. Vamos a desvelar cómo dar voz a tus verdades ocultas y cómo anclarte en el presente para que esa apocalipsis interna no se convierta en tu realidad. Es hora de entender que tu naturaleza no es un pecado, sino un don que, bien cultivado, te llevará a una paz espiritual inimaginable. Créeme, esta es una verdad que muchos evitan, una pieza clave que el Vaticano de tu mente ha mantenido bajo llave. Es el momento de abrir esa puerta. Esto no es un simple video, es una invitación a un sacrificio de viejas ideas, a un perdón para tu yo auténtico, a una resurrección de tu propósito. Te daré claridad emocional, una dirección clara, una fuerza interior inquebrantable y una libertad personal que quizás nunca imaginaste. No es casualidad que estés aquí, y te pido que, si este canal te ha ayudado a explorar tus propios misterios y a encontrar signos divinos, te suscribas. Muchísimas personas ven nuestros videos, pero no se suscriben y se pierden contenido que podría acelerar su verdadera transformación personal. No dejes que eso te pase a ti. ¿Estás listo para enfrentar la verdad y desatar tu verdadero potencial? Amigo mío, si te sientes un poco fuera de lugar, como si tu mente habitara un paisaje distinto al de la mayoría, es posible que estemos hablando de ti. Carl Jung nos desveló la existencia de almas particulares, esas que podríamos llamar intuitivos introvertidos, un tipo verdaderamente escaso, y vaya que sí, extraordinariamente complejo. Piensa en ellos como individuos que llevan un velo, una especie de lente interior que les permite ver más allá de lo evidente. No me digas que no te ha pasado. Esa sensación de percibir lo que está por venir, de descifrar símbolos y visiones que a otros les resultan invisibles. Es como si el Vaticano de tu propia conciencia te susurrara verdades ocultas, premoniciones que se gestan en las profundidades del inconsciente antes de que siquiera asomen a la superficie. Estos individuos, con su brújula interna apuntando siempre hacia el futuro, hacia lo que aún no es, viven en un mundo ricamente poblado de arquetipos y revelaciones. Es un viaje constante por los pasillos de un templo mental, donde cada rincón esconde un misterio y cada sombra insinúa una profecía. A veces, uno se siente como si fuera un personaje bíblico en su propia apocalipsis personal, ¿verdad? No se trata de una habilidad para adivinar el futuro en el sentido trivial, ni mucho menos. Es más bien una capacidad para captar la esencia de las cosas, de comprender patrones y significados que el ojo común, el que se aferra a la superficie, simplemente no ve. Es como un presentimiento, una verdad que se revela desde lo más hondo,
un eco del gran secreto que se cierne sobre la existencia misma, similar al Troisième Secret de Fátima, que ha generado tanto debate y especulación, ¿no te parece? Pero ojo, esta vida interior tan vibrante tiene sus desafíos. Imagínate a un artista que ve colores y formas donde otros solo ven una pared en blanco. Ese es el intuitivo introvertido. El mundo externo, con su prisa y su superficialidad, a menudo le resulta ajeno, casi incomprensible. Y aquí, mi amigo, es donde empieza la verdadera tela. Porque cuando tu mente vive en el reino de lo que está por nacer, de las posibilidades infinitas y de los signos divinos, la realidad cotidiana puede sentirse como un traje que no te queda, que te aprieta y te limita. Esto nos lleva, inevitablemente, a un punto de fricción, a una tensión casi constante con las exigencias concretas de la sociedad, algo que, sin duda, puede generar un choque significativo. Y así, mi estimado, llegamos al punto donde esa rica vida interior se topa de bruces con la realidad palpable, el conflicto con el mundo externo. Es una auténtica batalla, ¿verdad? Esa tensión entre tu profunda visión interior, que capta la verdad de las cosas de una manera tan singular, y las implacables exigencias sociales concretas. Es como si vivieras en un plano distinto, donde las preocupaciones mundanas, la charla superficial y la obsesión por lo productivo y lo materialista no solo te resultan ajenas, sino a menudo incomprensibles. Se te pide que te adaptes, que te alinees, que dejes de lado esas revelaciones internas para encajar en el molde. Y madre mía, eso genera un choque brutal. No es de extrañar que muchos intuitivos introvertidos carguen con un persistente sentimiento de inadecuación. Es como si, sin importar cuánto se esfuercen, nunca terminaran de pertenecer. ¿Acaso no te has sentido así? Como un extraño en tu propia piel, un extranjero en un mundo que parece hablar un idioma que no dominas del todo. Esta sensación de no encajar se traduce, casi de inmediato, en una profunda rechazo, y lo que es peor, en una lacerante incomprensión. Es un misterio para los demás cómo tu mente funciona, y eso puede ser tremendamente frustrante. Te miran con asombro, quizás con recelo, porque tu visión de Jesús o tu entendimiento de la Biblia no cuadra con la narrativa establecida, esa que se ha transmitido por 2000 años. Quizás hasta te tilden de excéntrico o peor, de loco. Y esto, amigo, es un auténtico escándalo al Vaticano de tu alma. La consecuencia más dolorosa de esta falta de reconocimiento es, sin duda, el aislamiento psicológico. Te encierras, no porque quieras, sino porque es una respuesta natural a no ser visto, a no ser comprendido. Es un mecanismo de defensa, un refugio en tu propio mundo interior, ese que es tan vasto y tan lleno de significados que, irónicamente, te deja solo. Es como si el diablo de la soledad te acechara susurrándote que nadie entenderá tu particular camino, tu propia apocalipsis. La falta de un eco en el exterior, la ausencia de alguien que resuene con tus verdades ocultas y tus profecías personales puede ser devastadora. ¿A quién le confías tus visiones cuando sabes que te mirarán como si hubieras perdido la cabeza? Es un castigo silencioso, pero profundo, que te lleva a un lugar donde la paz espiritual se vuelve un anhelo distante. Este aislamiento no es solo la ausencia de compañía, es la desconexión de una parte vital de la experiencia humana, la validación y el reconocimiento. Y ahí, justamente ahí, es donde reside uno de los mayores peligros. Ah, mi querido amigo, aquí llegamos al corazón del asunto, al nudo, gordiano de la experiencia del intuitivo introvertido, los peligros psíquicos y las trampas de la intuición. No te voy a mentir, esta es la parte donde la cosa se pone seria, porque la misma fuerza que te dota de tanta percepción también puede ser una espada de doble filo. Piensa en ello como una revelación que, sin el anclaje adecuado, puede convertirse en un shock devastador. Si no se maneja con sumo cuidado, esa capacidad de bucear en las profundidades del inconsciente puede llevarte a terrenos pantanosos, a un auténtico infierno psicológico. Uno de los riesgos más insidiosos es la disociación. Es como si tu mente,
cansada de no ser comprendida por el mundo exterior, decidiera desconectarse de la realidad compartida. Te empiezas a sentir como una conciencia flotante, desprendida de tu propio cuerpo y de las exigencias cotidianas. Es un escape, sí, pero uno que te aleja peligrosamente del presente, de la verdad tangible. Y junto con esto, viene el riesgo de la inflatio, esa hinchazón del ego que ocurre cuando te identificas demasiado con los arquetipos universales. Es como si, al conectar con verdades tan profundas, empezaras a sentirte el mismísimo Jesús Cristo, o el Antécristo, o incluso el Papa León XIV, ¿me entiendes? De repente puedes creer que posees una profecía única, una verdad revelada solo para ti. Y ahí, amigo, se gesta un escándalo al Vaticano de tu propia psique. Es un engaño de 2000 años que te susurra el diablo al oído. Eres especial, eres divino. Y aunque es cierto que llevas una chispa, confundirla con la totalidad es una manipulación peligrosa. El cardenal Sara, o cualquier figura de autoridad, bien podría advertirnos sobre los peligros de una teología de la liberación mal entendida. ¿No crees? Esta identificación con los personajes bíblicos o con las grandes figuras puede llevarte a una peligrosa pérdida de contacto con la realidad. Empiezas a confundir el símbolo con el delirio, a creer que tus visiones internas son acontecimientos literales del mundo externo. De repente, una pesadilla sobre la muerte de Jesús o la muerte de la Virgen María no es solo un sueño, sino un signo divino inminente de la fin del mundo o la apocalipsis. La línea entre lo interno y lo externo se vuelve difusa, y lo que antes era una intuición valiosa se convierte en una serie de verdades ocultas que sin el discernimiento adecuado te arrastran a un abismo de confusión. Te ves atrapado en una verdad revelada que nadie más ve. Y esos hay que choque puede ser verdaderamente chocante, y lo que es más urgente de atender, es una alerta para tu alma. El problema radica en que, sin una mediación consciente, sin un puente entre el ego y el vasto océano del inconsciente, tu ego se debilita, se vuelve un frágil barquito en medio de una tormenta, a merced de las corrientes profundas y las criaturas abisales. Las imágenes, las sensaciones, las profecías de Daniel que emanan de lo más hondo, pueden avasallarte y hacerte perder el norte. No hay un ancla, no hay un timón, y el barco de tu identidad puede zozobrar. Es en este punto donde la paz espiritual se desvanece, y el misterio que antes te enriquecía, ahora te consume. Es un pecado contra ti mismo no darle a tu ego las herramientas para navegar estas aguas profundas, porque, mi amigo, no se trata de negar la grandeza de tu intuición, sino de aprender a integrarla sin que te devore. Un complot religioso interno, donde tu propia mente te juega una mala pasada, es el más peligroso de todos. Después de asomarnos al abismo de los peligros, mi amigo, es crucial que hablemos del salvavidas, de la tabla de rescate que la vida, en su infinita sabiduría, nos ha provisto. La necesidad vital de la expresión simbólica. Es aquí donde la paz espiritual comienza a vislumbrarse de nuevo, donde podemos empezar a integrar esos choques y revelaciones internas que antes nos abrumaban. La verdad es que, para el intuitivo introvertido, la arte, la escrita y cualquier forma de creación no son meros pasatiempos, son un ancla, un camino hacia la integración de esos contenidos internos que de otra forma podrían desbordarte. Piensa en ello. Si tu alma está llena de símbolos, visiones y profecías, ¿cómo no vas a darles una forma, un cauce para manifestarse? No es un capricho, es una necesidad tan fundamental como respirar. Observa a figuras como Kafka, que transformó sus angustias existenciales en mundos literarios opresivos y fascinantes, o Van Gogh, cuya paleta de mise en scène, colores vibrantes y pinceladas frenéticas, eran la única manera de plasmar su tormento y su éxtasis interior. Y por supuesto, el propio Jung, quien no solo teorizó sobre el inconsciente, sino que se sumergió en su propia imaginación activa, dibujando y escribiendo sus sueños y visiones, plasmando su troisième secret de Fátima personal en el célebre Libro Rojo. Ellos entendieron que expresar esos misterios internos
Darles un rostro de Jesús o de un personaje bíblico en la tela o en la página es un acto de supervivencia psíquica. Es la forma de evitar un colapso psíquico, de transformar ese choque interno en algo que pueda ser comprendido, no solo por ti, sino quizás, eventualmente, por otros. Cuando esos símbolos se quedan atrapados, sin salida, se vuelven veneno. Fermentan, se distorsionan y pueden conducir a esa confusión entre símbolo y delirio de la que hablábamos antes. Es como si el diablo de la represión te susurrara que tus visiones no valen la pena, que son un pecado. Pero al expresarlos, al darles forma, los traes a la luz de la conciencia, los anclas en la realidad. La muerte de Jesús en una pintura o el coronamiento pontifical de una idea en un poema dejan de ser solo una imagen interna y se convierten en algo tangible. Es un proceso de resurrección de lo que está latente en tu ser. Y lo más fascinante es que al hacerlo, no solo te salvas a ti mismo, sino que generas un impacto colectivo. Porque la verdad profunda que expresas, si es genuina, resuena con los lugares bíblicos y los paisajes internos de los demás. Lo que es profundamente personal, paradójicamente, se vuelve universal. La revelación de tu alma puede ser un signo divino para otro. Permítete entonces la libertad de crear. No importa si es bueno o malo según los cánones externos. Lo importante es el acto de dar forma, de manifestar. Si te sientes atrapado por un complot religioso interno o un mensonge de 2000 ans que te dice que no eres capaz, desafíalo. ¿Tienes una visión? Recurrente. Dibújala. ¿Una emoción inexplicable? Escríbela. Es en este proceso creativo donde el ego se fortalece al mediar entre el Dios de tu inconsciente y la realidad. Es tu alerta personal contra la apocalipsis interna. Es la forma de darle un sentido al sacrificio de tu propia sensibilidad y de encontrar un perdón para las culpas autoimpuestas. Porque al final, la verdadera encarnación de tu espíritu se da cuando te atreves a mostrar lo que llevas dentro. Después de navegar por las profundidades del inconsciente y explorar la catarsis de la expresión simbólica, mi amigo, es hora de hablar de algo fundamental: la importancia del enraizamiento en el presente. Verás, para el intuitivo introvertido, tan inclinado a vivir en el futuro y en el reino de las ideas, el gran desafío es no perder el contacto con la verdad más inmediata, la de aquí y ahora. Es como el Papa León XIV anclado en la realidad de la Iglesia, o un personaje bíblico que debe pisar tierra, no solo volar en ambiciones. La integración de la función sensación no es un mero concepto junguiano. Es tu antídoto contra la excesiva abstracción, tu alerta personal para evitar que la apocalipsis de la desconexión te alcance. Si te sientes a menudo como si flotaras, como si tu cuerpo fuera solo un vehículo para tu mente, es probable que necesites reconectar. Y eso, mi amigo, significa cultivar una profunda conexión con el cuerpo, la rutina y la realidad física. Es tocar, oler, saborear, sentir la textura de la ropa, el calor del sol, el sabor de una buena comida. Algo tan simple y mundano como eso puede ser una revelación para tu alma. ¿Te has dado cuenta de cómo la manipulación de los cardenales en el Vaticano o cualquier complot religioso se basa en la desconexión de la realidad concreta? Aquí, la clave es lo opuesto: aferrarte a lo tangible. Esta no es una punición, es una forma de paz espiritual, un perdón para tu mente que a veces se excede en el vuelo. Piensa en los lugares bíblicos. No son solo conceptos abstractos, son lugares con tierra, piedras, aromas. De la misma manera, tu vida necesita anclaje. La rutina, que a menudo parece aburrida o limitante para el intuitivo, es en realidad un poderoso aliado. Ritualizar el cotidiano es una forma sutil pero efectiva de sostener la intuición. No me refiero a rituales complejos o ceremonias místicas, aunque también tienen su lugar, sino a actos simples y conscientes. El café de la mañana que saboreas con atención, el paseo diario, donde percibes los colores y los sonidos, la preparación de una comida como un acto sagrado. Estos pequeños anclajes, estos signos divinos en lo mundano,
Te permiten mantener un pie en la tierra mientras tu intuición sigue explorando las alturas. Es una cuestión de equilibrio, ¿lo ves? No se trata de suprimir tu don intuitivo, Dios nos libre de tal pecado, sino de darle una base sólida, un hogar en el presente, para que no se desborde en delirios o en una verdad revelada que te aísle. Carl Jung lo entendió perfectamente cuando enfatizó la importancia de la función inferior y su integración. Es el contrapeso que te protege de la inflatio y de la confusión entre símbolo y delirio. Es tu forma de demostrarle al diablo de la desconexión que no vas a perder el contacto con la verdad que se manifiesta en cada momento. Y es en esta integración donde el misterio de tu ser encuentra su plena encarnación. Porque al final, la muerte de la conciencia plena del presente es el mayor sacrificio que un intuitivo puede hacer. Finalmente, mi amigo, llegamos a la encrucijada más desafiante de todas para el intuitivo introvertido: vivir la verdad interior en un mundo materialista. Después de todo lo que hemos conversado sobre las profundidades del inconsciente, las revelaciones y los peligros, el verdadero acto heroico es sostener esa visión simbólica incluso cuando el mundo externo, con su ruido y su pragmatismo, te grita que es una locura. Es inevitable que encuentres rechazo social, que la gente no entienda tus prioridades, tu forma de ver el Dios en todo, tu profunda conexión con la verdad oculta de la existencia. Es un choque constante, lo sé, y a veces puede parecer un castigo divino. Pero aquí es donde reside la paz espiritual más profunda. Imagina esto: en un mundo obsesionado con el tener y el producir, donde la valía de una persona se mide por su cuenta bancaria o su puesto de trabajo, vivir simbólicamente se convierte en un acto silencioso, pero poderoso, de resistencia. Es tu alerta personal contra el complot religioso de la superficialidad, contra el mensonge de 2000 ans que nos dice que solo lo tangible importa. Es como lo que Carl Jung, Jordan Peterson o Viktor Frankl nos enseñarían. El significado, lo que está más allá de lo evidente, es lo que verdaderamente sostiene el espíritu humano. Tus intuiciones, esas profecías personales que te guían, no son menos reales por no ser palpables. Son la verdad revelada de tu propio ser, y mantenerlas vivas, cultivarlas, es tu forma de oponerte a la apocalipsis de la falta de sentido. El gran desafío es mantener el eje interior sin ceder a la lógica productivista externa. No se trata de aislarte del todo, ni mucho menos. Se trata de saber quién eres en tu esencia, de no permitir que la prisa, la ambición desmedida o la presión por encajar te desvíen de tu camino. Es como si el Vaticano de tu alma tuviera su propio coronamiento pontifical, su propia jerarquía de valores, que no se rige por las reglas del mercado. Si sientes que la energía del mundo te arrastra, que el diablo de la comparación te acecha, es momento de aferrarte a tus rituales de enraizamiento, a la expresión creativa, a la quietud. Recuerda las palabras de Epicteto, de Schopenhauer: hay cosas que están bajo tu control y cosas que no. Tu visión de Jesús, tu comprensión de la Biblia, tus signos divinos internos, tu misterio personal, todo eso es tuyo. No permitas que la muerte de tu autenticidad sea el sacrificio en el altar de la conformidad. Vuelve a tus personajes bíblicos internos, a los lugares bíblicos de tu memoria, a las historias que te construyen. La resurrección de tu verdadero yo ocurre cada vez que eliges honrar tu intuición, incluso cuando el mundo te mira con incomprensión. Es en este acto de fe en ti mismo, en tu propia encarnación de la verdad, donde hallas el perdón y el poder para ser quien realmente eres, más allá de cualquier escándalo o complot. Porque, al final, la más grande de las profecías es que al vivir tu verdad, abres el camino para que otros también encuentren la suya. Y ahora, la pregunta que no te dejará dormir: ¿estás listo para aplicar esta verdad en tu vida y transformar ese choque interior en pura fuerza? Tu viaje apenas comienza. Comparte en los comentarios cuál fue la revelación más grande que tuviste hoy. Tu experiencia es valiosa. No te quedes fuera de esta comunidad de transformación. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas profecías de autoconocimiento
que cambiarán tu realidad. Y si quieres seguir profundizando, no te pierdas el próximo video que aparece en pantalla. Te aseguro que es una alerta que tu intuición te pide. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.